Vamos a tratar el tema de las diferentes generaciones que ha tenido la telefonía celular, desde la primera generación o 1G, segunda generación 2G, tercera generación 3G, hasta lo que hoy en día conocemos como la cuarta generación o 4G. Tocaremos temas sobre sus características, servicios, estándares más importantes que de alguna manera han marcado cada generación. Empecemos. Siempre me gusta traer a la palestra el tema de que antes de la primera generación hubo una generación cero, una generación que se desarrolla a finales de los años 40 en los Estados Unidos, precisamente por el tema recordemos, de las guerras. Mencionar que siempre el tema militar, el asunto de las guerras, ha estado ligado de alguna manera con aspectos tecnológicos. Entonces esta primera generación empieza a fines de los años 40, usa sistemas de radio analógicos, luego comienza a utilizar modulación en amplitud AM, posteriormente modulación en frecuencia FM, ya que esta le permitía una superior calidad de audio y resistencia a las interferencias. En todo caso, el servicio se daba en las bandas de HF o frecuencias altas, o también VHF, que hoy por hoy pues las ubicamos como frecuencias para la televisión. Esta generación cero está marcada por equipos grandes, pesados, que se usaban a bordo de vehículos. Una de las compañías pioneras aquí fue precisamente la americana Bell, con su servicio móvil llamado System Services. Por supuesto no era un servicio popular porque era extremadamente caro. O sea, los inicios de la era celular están marcadas precisamente por equipos costosos, pero estuvo operando con ciertas actualizaciones que se le hicieron desde el año 46 hasta más o menos el año 84-85, ¿no? Aquí quisiera recordarles este primer celular que lo hacen. Marty Cooper hace la primera llamada con su celular, Dynatac, un Motorola Dynatac, es bastante anecdótico. ¿Qué más? A nivel de estándares, esta generación cero utilizaba ARP, que es un estándar de teléfono de radio para el carro, una red de telefonía comercial finlandesa, propuesto más o menos por el año 68, fue lanzado en los años 71, tuvo una cobertura 100% en Finlandia. Podríamos decir que tuvo un éxito, por supuesto, muy popular, pero que posteriormente pues, el servicio comenzó a congestionarse y de alguna manera fue reemplazado con tecnología moderna. ARP operaba en la frecuencia de los 150 MHz, empezó siendo HAL duplex, es decir, en una sola dirección la transferencia de voz, y posteriormente los teléfonos incorporaron tecnologías como full duplex, es decir, bidireccional la transmisión de voz. Esta generación cero, marcada por una señal analógica, no se cifraban las llamadas, así que dejaba mucho que desear en aspectos de seguridad, y además no soportaba una característica fundamental actualmente, que es el handover, que es el traspaso de una celda a otra, que debería ser automático. Pues en esta generación cero no ocurría eso. Cuando el usuario pasaba de una celda a otra, la llamada automáticamente se cortaba. La red fue cerrada más o menos en el año 2000. También otro estándar que se usó en esta generación cero es MTD, un sistema de telefonía móvil D, un sistema manual que usaba la frecuencia de los 450 MHz. Fue también introducido por esos años, en el año 70-71 en Suecia. De alguna manera MTD fue llevado a otros países escandinavos, como por ejemplo Dinamarca, también se lo implementó en Noruega, que de alguna manera se comenzó a implementar un concepto que también ahora es común para nosotros, que es el roaming, precisamente en estos países escandinavos. Entonces esta generación cero está marcada por estos protocolos ARP y el protocolo MTD a niveles de estándares, por supuesto. De ahí podríamos ya hablar de una telefonía móvil de primera generación que arrastra el concepto de tecnología analógica, es decir, la primera generación sigue siendo totalmente analógica, fue especificada por los años 70 y entró en servicio más o menos por el año 80-81. Estaba basada solamente en el tráfico de voz, pero de alguna manera es bueno mencionar que estas radiobases usaban sistemas digitales.
O sea, a pesar de que el tema tecnológico iba por la vía analógica, de alguna manera es siempre bueno mencionar que estas radiobases ya usaban sistemas digitales. Para el año 81, aquí una empresa bastante pionera que se hace famosa es Ericsson, porque lanza los estándares para el sistema NMT 450, un sistema de telefonía móvil nórdico que usaba la frecuencia 450 MHz, de ahí su nombre. Usaba canales de radio analógicos con modulación en frecuencia FM. Era, por así decirlo, el primer sistema del mundo en telefonía móvil, fue considerado así. Fue un gran avance para su época, ya que de alguna manera podían ser trasladados y utilizados por una única persona. De ahí esto del tema de que es considerado un primer sistema del mundo a nivel de telefonía móvil. Me recuerdo que para el año 86 Ericsson modernizó el sistema llevando hasta la normativa NMT a 900, NMT 900, y eso de alguna manera posibilitó dar un servicio con un mayor número de usuarios, avanzar en la portabilidad de los terminales. Esta, a manera de resumen, esta primera generación marcada por la tecnología NMT y usada en estos países escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, como lo hemos mencionado, Finlandia, por supuesto, el país donde nace la empresa Nokia, conocida en su momento como Nubira, se desarrolla por los problemas de congestión de la generación 0. Recordemos ahí el estándar ARP 150 MHz y MTD, que utilizaba la frecuencia de 450. Estas especificaciones NMT fueron gratuitas, fueron abiertas, por eso es que significó de alguna manera el éxito para Movira, que actualmente lo conocemos como Nokia, para Ericsson, que fue el que implementa precisamente estos estándares. Este estándar, este sistema NMT se desarrolla más o menos en los años 80, pero que también otros, por así mencionarlo, otros estándares también fueron implementados, como por ejemplo AMPS, que es Advanced Mobile Phone System, que se usó en los Estados Unidos, y me recuerdo de otro que era el TACS, Total Access Communication System, que fue utilizado en España, me parece. Actualmente no existe y fueron sustituidos por las tecnologías digitales. De aquí damos ese salto a lo que llamamos la generación 2G o segunda generación. Siempre me gusta recalcar que esta segunda generación no es un estándar o un protocolo, sino la forma de marcar el cambio de protocolos de teléfonos móviles analógicos a lo digital. Ese es el punto importante en esta segunda generación. Llega más o menos por los años 90, por la necesidad de poder tener un mayor manejo de llamadas, en prácticamente los mismos aspectos de radiofrecuencia. Tener enlaces simultáneos usando el mismo ancho de banda y de alguna manera poder integrar otros servicios, por ejemplo uno muy popular, el SMS, este servicio de mensajes cortos, mayor capacidad de envío de datos de dispositivos, por ejemplo fax y también módem. 2G abarca por supuesto varios protocolos distintos desarrollados por varias compañías y eso de alguna manera produjo mucha incompatibilidad. Esta segunda generación, el estándar está marcado por GSM, Global System for Mobile Communication, un estándar que utilizaba las bandas, me recuerdo, GSM 450, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 como frecuencias o bandas que se utilizaban, ¿no? Otro, por ejemplo, también en esta generación es la tecnología TDMA, que es un estándar regulado por el TIA, la Asociación de Industria de Telecomunicaciones, por ejemplo CDMA, el Code Division Multiple Access, entre otras. Por ejemplo, en Japón se hizo muy popular un estándar llamado PHS, que es un sistema personal para la telefonía móvil, que mejoraba de alguna manera la transferencia de datos. Pero recalcar que esta segunda generación, GSM, es el estándar que marca precisamente el fuerte y su característica más importante. Ahora, en esta segunda generación también hubieron
generaciones intermedias antes de la tercera generación, conocidas como 2.5G, 2.75G. Pero de alguna manera no existe estándar ni tecnología a la que se le pueda llamar 2.5 o 2.75G, por así decirlo. Más bien son evoluciones tecnológicas de la misma segunda generación. Por ejemplo, GPRS, el General Package Radio Services, es una tecnología, un estándar que aparece en la segunda generación y que da cabida precisamente al 2.5G. Esta tecnología permite hacer transferencias ya de hasta 144 kbps. Se implementan servicios como WAP para la parte de internet, SMS está presente, mensajes multimedia o MMS, internet, correo electrónico, por ejemplo, y por supuesto de alguna manera la navegación al www, ¿no? En la práctica esta generación usa hiperversión 4, todavía no hiperversión 6, por cuestiones de implementación tecnológicas, ¿no? Ahora también está marcada por Edge, el EDGE, que se implementa en las redes 2G, tasas de transferencia superiores por ejemplo 384 kbps, es más o menos el tope que tiene este tipo de tecnología, pero esta tendencia 2.5 y 2.75G realmente es el preámbulo a lo que está por venir, que es precisamente las redes de tercera generación ya siendo implementadas en redes de segunda generación. Para pasarnos a la tercera generación, esta 3G está marcada por la transmisión de voz y de datos a través de la telefonía móvil. Y aquí el estándar utilizado es UMTS, el Universal Mobile Telecommunication System. Este nació por la Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU y fue de alguna manera continuado por la 3GPP, que es un organismo que planteó un proyecto para la tercera generación en cuanto a la telefonía móvil. Destacar, por ejemplo, aquí videollamadas, transmisión de datos, no voz, por ejemplo, que permiten la descarga de programas, el uso de correo electrónico, mensajería instantánea, y precisamente por el hecho de aumentar las velocidades de transmisión. Internet mediante el uso de módem, por ejemplo, equipos también que comienzan a integrar un módem usando una tarjeta SIM. Pero digamos que no todo en esta tercera generación es todo bonito. Por ejemplo, en sus inicios hubo problemas con el coste de adquirir las licencias de transmisión, no había la base tecnológica en cuanto a equipos y teléfonos móviles, así que eso un poco marcó el inicio de esta tercera generación. Ahora, ¿cuál es el estándar que define a esta 3G? Es precisamente UMTS. UMTS es un estándar que se divide en tres capas. La capa de servicio, que ubicamos los servicios rápidos o localización centralizada, la capa de control, donde se mejoran los procedimientos, se hace una red un poco más dinámica, y la capa de conectividad, que es permitir cualquier tecnología de transmisión se puede integrar, sobre todo tecnologías de generaciones anteriores. 3G, hay una mayor seguridad porque se comienza a implementar autenticación a la red, cifrado de bloques, por ejemplo aquí recuerdo el cifrado de bloques Kazumi, o también conocido como A53. Por supuesto también hubo cifrado A51, A52, diseñado por la SAGE, que es un grupo de expertos en seguridad de algoritmos. 3G también estuvo marcada por compatibilidad a los sistemas GSM de la segunda generación. También usaba las mismas frecuencias, 850, 900, 1800, 1900. Y aquí, por ejemplo, acotar que en Ecuador empezó el tema del 3G más o menos por el año 2008, con velocidades de más o menos 1.2 Mbps, o sea que se utilizara un computador portátil o uno de escritorio, pero siempre de la mano de la cobertura que tenía que darse, ¿no? Aquí en Ecuador. Ahora, hubo una evolución en 3G conocida como la generación 3.5G, que utilizaba tecnología HSDPA, esa tecnología que mejora, por ejemplo, las descargas de transmisión de datos. Se la suele denominar 3.5G o 3G Plus o Turbo 3G.
Otra que también marcó 3.5G es el HSUPA, que es una tecnología que mejora la subida de información utilizando el concepto de paquetes. Es la que marca realmente el 3.75G, o también conocida como 3.5G Plus, que para mí realmente es una evolución de HSDPA en todo caso. Que se implementaron optimizaciones de la tecnología UMTS, que es la que marca esta tercera generación. WCDMA también está presente, todas siendo especificadas por este 3GPP. Y de alguna manera esta generación marca el uso de servicios IP multimedia móvil, por mencionarlo, ¿no? Ahora, llegamos a una cuarta generación basada completamente en el protocolo IP, velocidades mayores a los 300 megabits por segundo, en teoría. Aquí la estandarización del 3GPP son LTE, Long Term Evolution, por un acceso más rápido, WiMAX, Worldwide for Microwave Access, por ejemplo, que es una norma de transferencia de datos de ondas de radios que utilizan frecuencias de los 2.3 hasta los 3.5 GHz. Otro estándar, recuerdo, está por ejemplo HSPA Plus o High Speed Packet Access. El Plus indica que es un sistema evolucionado y es un estándar de Internet móvil definido también por este organismo, por el 3GPP, ¿no? En todo caso, siempre es bueno hacer un resumen de lo que se ha marcado. Recordemos, quisiera tomar en presente desde la segunda generación. De alguna manera es importante porque es realmente el nacimiento de lo digital. 2G está marcada por el estándar GSM. 2.5G está marcado por el estándar GPRS. Luego llegamos a 2.75G, marcado por el estándar Edge o EDGE. Luego llegamos a la tercera generación, marcado por el estándar UMTS. Posteriormente 3.5G, el HSDPA. 3.75G, marcado por el estándar HSUPA. Y luego el estándar 4G, marcado por LTE y WiMAX, en todo caso. Entonces ahí hemos un poco hecho un repaso bastante rápido. Por supuesto hay algunas cuestiones técnicas, siempre van a haber cuestiones técnicas en estas generaciones, muy transparentes al usuario, por supuesto. En todo caso, hasta ahí mi resumen, y espero que de alguna manera haya clarificado dudas sobre este tema, ¿no? Muchas gracias.